Muy bien, muy buenas tardes. Dios les bendice, amados. Hoy vamos a iniciar con otra serie de estudios. Nunca terminamos de estudiar la palabra, amén. Siempre el Señor, entre más buscamos, más nos llena, más nos sorprende, más sabiduría nos da. Y bendito es nuestro Dios Todopoderoso, amados, que por medio de su palabra se revela a aquel que le busca, a aquel que quiere y desea conocerle. Y vamos a iniciar con el Génesis, ¿verdad? No vamos a ver todo el libro, por eso le puse, ¿verdad?, el creador, la creación y el relato del Génesis. O sea, vamos a sintetizar lo que es la creación, y eso es lo que queremos ver, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la doctrina de la creación, amados, afirma que Dios, el único eterno y que no ha sido creado, formó y dio existencia a todo lo que está fuera de sí mismo. O sea, lo único que no ha sido creado, lo único que ha existido desde siempre es Él. Fuera de Él, todo ha sido creado. Amén. Él creó de la nada por medio de la palabra de su poder y todo fue muy bueno. Si Dios es la fuente de la bondad, o sea, de las cosas buenas, si Dios es la fuente del amor, si Dios es la fuente de la justicia, si Dios es la fuente de la vida, nada malo puede salir ¿de quién? De Él. No se puede. La maldad es producto de la libertad que Dios le dio a su creación, dándonos a entender que solo hay uno perfecto, Él. Que aunque nosotros fuimos creados sin pecado, también fuimos creados con una forma de pensar libre y esa forma nos llevó, no solo a nosotros, también a los ángeles, hacia el mal. Aquí hay ovejitas, hermana. Tome sí, un par, por favor. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento, ¿verdad, amados? Porque el mundo ya no lo ve así. Las escuelas ya no enseñan esto. Es más, muchas universidades cristianas no enseñan ya la creación como una verdad bíblica absoluta, sino un poquito sí y un poquito no. Estamos hablando de universidades, colegios, seminarios cristianos, donde también se preparan predicadores que van a hablar la palabra de Dios. Pero si desde el principio los maestros les enseñan que esto es un relato así verdadero, pero también con mucha ficción, o más bien dicho, no tanto ficción, sino como una parábola, como algo no que es, ¿verdad?, totalmente, ¿cómo se dice?, absoluto, sino que en realidad es una forma de explicarlo, pero no es tal cual. Pero amados, nosotros tenemos toda la confianza y la fe que el relato del Génesis, del Creador y la creación, es tal cual es. Amén. Colosenses capítulo 1, viene ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo, léalo conmigo. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Tome en cuenta, y aquí hay muy interesante, hermanos, ¿verdad? Muy interesante en esta cita de Colosenses. Colosenses 1:15 al 17. Nos dice que existe una creación que se ve
Y luego también nos dice que existe una creación que no se... ¿Ha notado usted eso? Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, y nos da los ejemplos. ¿Qué no podemos ver? Los tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Entonces, aquí tenemos que entender, y por eso es importante tomar este tema de la doctrina de la creación, porque, vuelvo a repetir, es una doctrina, que se toma muy a la ligera. No, sí, todos sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Sí, todos lo sabemos. Muy bien. Pero no lo entendemos y no lo sabemos explicar. Y si tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto, tu vecino te pregunta: oye, tú eres de los que crees, ¿verdad, que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cómo puedes creer esa tontería? ¿Qué vas a decir? Por fe. Pues sí, pero Pedro dice: estar listos cuando vuestra fe demande ser defendida. No Dios, sino lo que creemos. Lo que quiere decir Pedro es: estemos listos para exponer, para explicar la palabra. No nada más el no, pues por fe. Es como decir: oye, ¿cómo puedo ser salvo? No, pues por fe. No, pues tienes que decirle a la persona. Tú tienes que primeramente creer, ¿verdad? Por medio de escuchar y estudiar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y al estar viendo la palabra de Dios, tienes que creer lo que dice. Dice que te tienes que arrepentir, y entonces podemos empezar a explicar cómo podemos llegar a ser salvos. No nada más decir: no, es que por fe eres salvo. Entonces, amados, tenemos que entender, ¿verdad? Y para nosotros es de suma importancia, los hijos de Dios, comprender lo más que se pueda cómo nuestro Dios, para qué nuestro Dios, con qué propósito hizo la creación, porque tú y yo somos parte de esa creación, amén. Acabamos de leer Colosenses. Hay que poner mucha atención a lo que dice la palabra. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo a toda la creación. Vamos a explicarlo. Ahorita vamos a explicarlo. Por eso es muy válida esa pregunta. Yo desde niño 1000 veces me la he hecho. ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y entonces es básicamente, hermanos, imagínense, si creemos que Dios fue creado, entonces toda nuestra fe está mal. Estamos creyendo en un Dios que no es todopoderoso, que no es eterno, que no lo sabe todo, que no ha estado en todo lugar en todo momento. Y nuestra fe proclama que el Dios que tenemos realmente es un Dios. Así es. Entonces, de suma importancia, hermanos, esta doctrina. Entonces, hay dos grupos de personas en este mundo: los que creen en la creación divina y los que no creen en la creación. Nada más hay de dos, así. Unos van a decir: no, pues fue la casualidad, la ciencia. Otros van a decir: hay muchos dioses que crearon, ¿verdad? Los griegos pensaban, la propia naturaleza. Y entonces, o crees que un único Dios todopoderoso creó los cielos y la tierra, o no crees. Aunque creas en la ciencia o en otros dioses. Nada más hay dos grupos de personas: los que sí creemos que Dios absolutamente creó los cielos y la tierra, y los que no creen. ¿Ok? Pero esta pregunta, hermanos, ¿verdad?, no solo divide el mundo en dos campos opuestos: quién creó a Dios, o sea, quién hizo la creación, o quién hizo todo lo que conocemos, sino que también plantea un número de preguntas secundarias. O sea, si decimos: ¿creó Dios la tierra y los cielos? Y si decimos sí, eso no contesta nuestra duda, porque luego viene: ¿cómo lo creó? ¿Cuándo lo creó? ¿Para qué lo creó? Entonces, no nada más basta decir: sí, Dios creó
todas las cosas, sino esto va a desencadenar muchas preguntas secundarias cuyas respuestas han sido con frecuencia causa de mucha división y desacuerdo. Ustedes pueden estudiar muchos libros cristianos donde no van a estar de acuerdo cómo fue la creación. Un punto, nada más. Les digo, este es un estudio de varios miércoles. Tenemos 6 miércoles de aquí al 24 de mayo, que va a ser el último miércoles que vamos a estar. Vamos a ver si en 6 semanas podemos avanzar bastantito. Una de las preguntas, hermanos, que los mismos profesores que creen que Dios hizo los cielos y la tierra, es si los días de la creación, vamos a hacer pregunta, son literales de 24 horas o son días o eras de tiempo más largo. Aquí le vamos a hacer mucho a la teología, o sea, aquí le vamos a estudiar el coco más que lo que antes hemos hecho, ¿sí? Porque hay que responder preguntas muy concretas y muy profundas. Gracias. Dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Entonces, por naturaleza, uno que no estudia profundamente la Biblia, uno dice, pues son días de 24 horas, ¿verdad? Pero luego, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. Entonces, la palabra días que se usa, ¿verdad? Originalmente, si la podemos poner transliterar para poder pronunciarla, creo que es yom o yum en hebreo. Y pasó un yom y fue la tarde y la mañana. Pasó un yum, o sea, yum se refiere a un lapso de tiempo. Y ahí es donde muchos dicen, este día es un yum de 24 horas o son yums de 1000 años, de 100 años, de 1.000.000 de años. Y entonces ahí, hermanos, es donde dicen, por eso la ciencia dice que los dinosaurios existieron hace millones de años, porque prácticamente los días de la creación fueron no de 24 horas, sino fueron tiempos largos. Y entonces, no se ponen de acuerdo, hermanos, los eruditos, profesores, maestros cristianos, ¿verdad?, de la ley. Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que amar, buscar, creer, profundizar, es en lo que se ve por medio del Espíritu claramente en la palabra. Por ejemplo, estos temas, ¿verdad?, como las cuestiones relacionadas con la duración de los días de la creación, la edad de la tierra, cuántos años tiene la tierra, la relación entre la creación y la evolución. O sea, si Dios creó ciertas cosas, pero también las cosas han evolucionado. O sea, los perros de ahorita, hermanos, no son los mismos perros que Dios creó. Dios no creó a los chihuahuas. Dios no creó a los pastores alemán, ni a los bulldogs. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí ha evolucionado la creación de Dios. Pero no quiere decir que la evolución fue la que creó toda la creación. Entonces, sí hay muchas cosas que se están en desacuerdo, que hay dudas, que hay preguntas, pero la palabra de Dios, hermanos, nos da mucha luz, muchas respuestas en las que podemos confiar. Estos temas que estamos diciendo, hermanos, son a menudo y han ocupado, ¿verdad?, el centro de la escena cuando se ha discutido la doctrina de la creación. Con frecuencia, ¿verdad?, estos temas de la evolución, de los días, si son días literales o son de más largos periodos, temas secundarios han eclipsado la verdad primaria. O sea, es decir, ¿son importantes estos temas? Pues sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es estudiar al Creador y no la creación.
Entonces nos pueden desenfocar esos temas en lugar de estar buscando, ¿verdad?, al Señor y ver su sabiduría, su magnificencia, su poder, su santidad. Estamos acá abajo. Es como lo que yo les he dicho de Apocalipsis, que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo como Rey, el Rey celestial. Verlo a Él, quien es en su esplendor, pero no, ahí andas buscando quién es el anticristo y quién es la bestia y cuál es el número de la bestia. Y es que eso no se trata del Apocalipsis, se trata de la revelación de Jesucristo. Parecido, hermanos, es esto de la creación. Es por eso necesario, hermanos, ir a las Escrituras inspiradas por Dios mismo y ser enseñados plenamente en su sabiduría y en su verdad. Amén. Ok, vamos a empezar por el principio. En hebreo, los nombres de los libros bíblicos prácticamente son puestos por la primera frase que tienen. En hebreo, Génesis es Bereshit, principio, comienzo. ¿Por qué? Porque si empezamos a leer, ¿verdad?, la Biblia, en el principio creó Dios. Esa es la primera frase, o Dios creó. Entonces, en el principio creó Dios. Y viene esta primera pregunta, esta primera frase, en el principio creó Dios. Podemos meditar y preguntarnos, ¿en cuál principio? Ahorita la hermana Leti dice, ¿y quién creó a Dios? O sea, en el principio creó Dios, ¿en el principio de qué? Para empezar, por ejemplo, uno dice, Dios vive en la eternidad. No, está mal. La eternidad vive en Dios. Dios ha sido el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, el tiempo no afecta a Dios en absolutamente nada. Nada. Por eso en los cielos no hay día y noche. Porque no hay noción del tiempo. No existe el tiempo con Dios. Dios creó esta forma de poder medir la vida mortal, finita. Infinito quiere decir que no tiene, ¿verdad?, fin, pero finita quiere decir que tiene un principio y un final. Entonces, esta frase, hermanos, ¿en cuál principio? En el principio creó Dios. Recordemos que el relato de Génesis se enfoca en el comienzo de la creación material de este, ¿qué?, de este mundo. Porque si vamos a empezar a leer, en el principio que Dios, los cielos y la tierra, nos especifica el relato del Génesis a qué principio se está refiriendo. Cuando vemos este relato del Génesis, se está refiriendo específicamente al principio de la tierra que conocemos, de la humanidad que conocemos, de la naturaleza que conocemos. ¿Sí? Ese es el principio que menciona Génesis. El principio de la creación material de este mundo, ya que hay que comprender que existe otro momento de la creación, otro principio en donde Dios eterno creó a los seres celestiales, como los ángeles y las potestades. ¿Se acuerdan que acabamos de leer Colosenses? Que dice que Dios creó las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Y en este relato de la creación no vemos que Dios creó a los ángeles, a los potestades, a los tronos. Entonces quiere decir que antes de esta creación hubo otro principio de otras cosas, ¿sí? Otra creación. No, no estamos hablando de planetas. No, estamos hablando, y ahorita vamos, no se me adelanten, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Hay que comprender, hermanos, que existió otro momento de la creación donde Dios eterno creó los seres celestiales, los cuales presenciaron la fundación del mundo. Vamos, ahí está Job capítulo 38, ahí están sus hojas. Job capítulo 38. ¿Cómo? Ok, Dios eterno creó a los seres celestiales, como los ángeles y las potestades, los cuales presenciaron la fundación de los cielos y de la tierra. Exactamente, vamos a leer Job. Aquí, acuérdense, Job estaba muy frustrado con Dios porque Dios le quitó en un solo día a sus 10 hijos, le quitó todas sus riquezas, le quitó su salud. Y Job era un hombre
vamos a ponerlo en niveles humanos bueno. No a comparación a Dios, pero niveles humanos dice Dios, era justo, era bueno. Adoraba a Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Entonces Job empieza a decir, es que no entiendo por qué me pasó esto, por qué Dios y yo, por qué. Al punto que Job dijo, yo defendería mi caso ante el mismo Dios, que se me presente Dios y yo le diría, ¿por qué me hiciste esto si yo soy bueno? Creyendo Job, hermanos, que con ser bueno según en la tierra ya merecemos de Dios. Entonces Dios mismo dice que bajó en un torbellino y la primera frase que le dice a Job, hermanos, fíjese, primero le dice esto, fíjate, Job capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y luego le dice, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla. Imagínate el Job queriendo retar a Dios y Dios, hermanos, dijo, ¿te crees muy salsita, chiquitito? Sí, pues arremángate la camisa que nos vamos a dar. Así le dijo Dios en pocas palabras, ¿verdad? Y luego Dios empieza con esta pregunta. Aquí está, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto, Job. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras, ponga atención, las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Esto quiere decir, cuando Dios empezó a decir que la luz se manifieste, los ángeles, las estrellas, los seres celestiales se emocionaban de ver cómo Dios, ¡pum!, creaba las cosas, hermanos. Aquí hay hojitas, ¿sí? Y cantaban alabanzas a Dios. Dice que las estrellas de la mañana cantaban a coro. Las estrellas no son planetas, hermanos. Las estrellas no pueden cantar. ¿O sí? ¿Las estrellas pueden cantar? Entonces las estrellas que tú ves ahí arriba no son planetas. Apocalipsis dice, entonces las estrellas de los cielos caerán sobre la... Si una estrella, según la NASA, cae sobre la tierra, hermanos, nos desaparece totalmente. Pero dice Apocalipsis que caerán las estrellas sobre la tierra. No pueden caer las estrellas del tamaño que la NASA dice sobre la tierra. Entonces, cuando está hablando de las estrellas de la mañana que cantaban a coro, pasa lo mismo cuando el Señor Jesús nace. Dice que el ejército celestial cantó, hermanos, cuando nació el Señor Jesús. Entonces, aquí hay un entendimiento, es decir, las estrellas son seres celestiales. Dios hizo lo que se ve y lo que no se ve. Dios hizo los tronos, dominios, vamos otra vez. Dios hizo tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, de las cosas celestiales. Entonces, aquí podemos ver que Dios creó una creación antes que el mundo. ¿Por qué? Porque aquí ya están expectando, o sea, ya estaban viendo los ángeles y las estrellas de la mañana. Pero espérate, si las estrellas son creadas al cuarto día, hermanos, si tú vas a esta frase estrellas de la mañana, está como hijos de Dios, la interpretación bíblica del hebreo. Sí, aquí en Colosenses, si tú te vas al hebreo, dice los hijos de Dios y los ángeles cantaban de alegría. Entonces, aquí tenemos que entender, antes que Dios creara el mundo, Dios creó a los seres angelicales. Aquí estamos hablando, acuérdate del principio. ¿Cuál principio? Estamos viendo Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis nos relata la creación que conocemos, pero hay que entender que hubo otra creación antes, ¿verdad?, que nosotros, los ángeles, los seres angelicales.
Es lo que Job está diciendo, ¿verdad? Dios mismo le está diciendo a Job, cuando yo empecé a fundar la tierra, cuando empecé a poner sus cimientos para que no se mueva, y cuando las estrellas de los cielos cantaban y los ángeles estaban llenos de alegría, ¿dónde estabas tú, Job? Tú no estabas ahí, ellos sí estaban ahí. La interpretación que yo estoy tomando es de que Job fue utilizado como el representante de la humanidad. ¿Dónde estaba la humanidad? Sí, sí, porque es el hombre, ¿dónde estabas tú? No estábamos, todavía no habíamos sido creados, pero ya los ángeles y los seres celestiales ya estaban presenciando y estaban dando gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Amén. Aquí, ahorita, perdón que me interrumpa, pastor, pero estoy ligando yo algo. Cuando Cristo ascendió, se supone que se hizo para estar en la presencia del resto de esta creación. Para ser, para estar, no sé cómo lo digo, presente o atento sobre el resto, no nada más de la creación, sino el resto que yo entendí el universo. Lo que no se ve. Ok, Para estar en presencia de todo eso. por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, donde dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo y en la... Ok, entonces volvemos a lo mismo. Hay una creación en los cielos que ahorita no se ve. Nosotros no la podemos ver, pero ahí está. Esa creación fue antes que esta creación. ¿Vamos entendiendo o nos revolvimos más? ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Ahora, antes de la creación de los seres angelicales, aquí estamos hablando de la creación del mundo, los cielos y la tierra, pero antes hubo una creación de los ángeles y los seres celestiales. Ok, antes todavía de esa creación, hermanos, de los ángeles, se encuentra otro principio o otro momento. Vamos, ¿verdad? Aquí a Juan 1:1. En el principio, porque estamos hablando ¿cuál principio? Porque Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero espérate, pero Job dice que los ángeles ya estaban ahí. Pero luego Juan dice que en el principio, otro principio, ¿verdad? La palabra ya existía, el logos. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra o el logos existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. ¿Quién es ese logos? Cristo. Y nada fue creado sin él. La palabra, el logos, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Aquí tenemos que, por eso les dije, hermanos, se nos va a quemar el coco un rato, ¿verdad? ¿Sí? Quemen neuronas ahorita, ¿verdad? En algo bueno. Ahí va. En Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué Dios es invisible? Porque antes de que existiera nada, nadie lo tenía que ver. ¿Me entiendes? Si Dios existe en sí mismo, y si no existía nadie más, Dios no tenía que ser visible porque no había ojos que lo ¿qué? Que lo vieran. Mas sin embargo, Él siempre ha existido, hermanos. Tampoco había oídos ¿para qué? Para que lo escucharan. Él existía en sí mismo solo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde siempre. No lo vamos a poder comprender, no nos cabe en la mente, porque para nosotros siempre todo tiene un principio y un final. Uno tiene que decir, sí, pero es que si nos regresamos a millones de billones de trillones de millones, ya Dios tuvo que haber comenzado en alguna parte. No, porque acuérdate que en el cielo no hay tiempo, no hay eternidad. Dios ha existido desde siempre y para siempre. Es muy difícil, es muy limitado, es muy limitado. Pero sí podemos comprender, o sea, no podemos entenderlo todo, pero sí podemos comprender por medio de decir, ok, en el principio la palabra ya existía, o sea, Dios creó el habla, porque por medio del habla creó todas las cosas. Cristo es la verdad, por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Colosenses dice que Cristo existía antes que las cosas y todo fue creado por Él.
¿Cómo creó Dios? Y vamos a verlo en el relato bíblico. ¿Dios movía la mano para crear algo? El habla, el logos, la palabra. Por eso Dios decía, sea manifestada la luz, ¡pum!, se manifestaba la luz. En la teología se dice creación ex nihilo, quiere decir creación de la nada. O sea, por ejemplo, es como la magia, ¿verdad? Por eso cuando no sabíamos que la magia no existía, hermanos, que los magos son unos charlatanes, cuando éramos niños, por eso nos sorprendíamos tanto, porque cuando sacaban un conejo, nos enseñaban un sombrero solo, ¿verdad? De repente sacaban, uno decía, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser posible. Nos quebraba la cabeza a nosotros eso, o sea, ¿cómo le hizo? No, es que tiene un poder, es un mago. ¿Por qué? Porque así es la creación de Dios. O sea, la creación de Dios, de la nada, ¡pum!, aparecían las cosas cuando Él hablaba. Con el poder de su palabra, hermanos, creó Dios todo lo que existe. Es lo que tenemos que entender, ¿verdad? En el principio, la palabra existía ya con Dios. La palabra era Dios. La palabra fue lo que Dios usó para crear todas las cosas. Por medio de Él, de Cristo, de la palabra, del logos, de la verdad, fue creado todo. Cuando Dios habla, hermanos, las cosas se crean, se hacen. Dios no necesita irse de su trono y usar su mano, hermanos. Él habla. Él creó todo para todo. O sea, por ejemplo, en hebreo los nombres tienen mucho significado. Gabriel, Miguel, Joel, Emanuel, Ezequiel, todos terminan con EL, que es un prefijo de él, ¿verdad? De Dios. Por ejemplo, Miguel, el arcángel Miguel, el significado es ¿quién como Dios? ¿Quién como el Altísimo? Cuenta la leyenda de los judíos, esto no lo dice la Biblia, y lo aclaro, y lo vuelvo a aclarar, esto no lo dice la Biblia, esto lo dicen los judíos, por tradición hablada, ¿verdad? Que ellos así lo heredaron desde Adán hasta acá. Dice que cuando Satanás se rebeló contra Dios, y si tú lees Isaías, creo que es 42, por ahí, 40, donde nos relata cuando dice el Señor, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones y que dijiste, subiré a lo alto, pondré mi trono al norte y seré como el Altísimo. Fíjense lo que estaba diciendo Satanás. Yo voy a subir a donde está el trono de Dios y voy a poner un trono más alto que el de Dios y voy a ser como Dios. Entonces, la tradición hebrea, ¿verdad? O sea, que los Adán y luego así le fue pasando habladamente a los otros hasta llegar al día de hoy. Dice que cuando Satanás iba subiendo hacia el trono del Altísimo, Dios dijo, Miguel, o sea, ¿quién como yo? Y ¡pum!, fue creado el arcángel Miguel. Y Miguel es el capitán, hermanos, de los ángeles del cielo. Siempre que hay una batalla mencionada en la Biblia, el que aparece defendiendo es Miguel. Cuando Satanás estaba queriendo robar el cuerpo muerto de Moisés, el que fue a pelear con él fue Miguel. Cuando el profeta Daniel está orando y está intercediendo por el pueblo, viene Gabriel el ángel y le dice, Dios había escuchado tu oración desde el primer día, pero la potestad del príncipe de Persia me lo impedía, pero entonces vino Miguel y luchó contra él y me ayudó. Entonces, Dios en su trono pronuncia y entonces, ¡pum!, aparece Miguel y Miguel le da para abajo a Satanás. Esa es la tradición hebrea. O sea, Dios no necesita pararse, hermanos, para que las cosas sucedan. Cuando Él habla, ¡pum!, se crean las cosas. Entonces, en el principio de todo, hermanos, Dios ya existía. Como Padre, como Hijo y como Espíritu. Ahora, existen diferentes pasajes en la Biblia, hermanos, que nos hablan de actos que sucedieron antes de la fundación del mundo. Entendiendo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu existen desde siempre. Por ejemplo, Efesios 1, 3 y 4.
Dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Otra vez, donde no se ve. ¿Dónde nos ha bendecido Dios? En los lugares celestiales. ¿Dónde estará eso? Pues en el cielo. No lo vemos ahorita, pero está. Porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. Entonces, tenemos que entender que antes de la creación, hermanos, Dios nos había ¿qué? Amado y nos había elegido en Cristo para que seamos santos e intachables. Fíjate la frase, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. Aquí te está hablando que en la eternidad, antes de la creación, Dios ya había hecho un plan. Un plan donde Él sabía que Adán y toda la humanidad nos íbamos a rebelar y pecar y que íbamos a necesitar un Salvador que diera su vida por nosotros, y Él hizo todo el plan eterno desde antes de crear el mundo y nos había elegido y te conocía a ti desde antes de que hubiera sido fundado el mundo. Imagínate, antes de que Dios dijera que la luz se manifieste, pum, Él ya sabía, hermanos, tu nombre, dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, en qué lugar, en qué fecha, cuántos años ibas a vivir, con quién te ibas a casar, qué hijos ibas a tener, cómo te ibas a llamar. Dios, antes de fundar el mundo, ya te conocía. Porque para poder elegirte, debió haberte conocido. Entonces aquí se nos vuela la cabeza, Señor, ¿cómo antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya nos habías elegido? O sea, el amor de Dios por ti no comenzó cuando tú naciste, hermano. Comenzó en la eternidad. Desde siempre el Señor te ha amado. Qué hermoso. Desde siempre el Señor te ha amado. Desde siempre. Desde la eternidad. Yo siempre he tenido esta pregunta sobre toda mi vida. Hay muchos episodios en la vida de nosotros en los cuales nos pasa algo, no sé qué área de la psicología o qué área, en qué ciencia esté esto, pero muchas veces yo he atravesado una situación en mi vida en la cual pienso que había sucedido. Los famosos déjà vu. ¿Qué es eso? No soy, ¿Es asociado? no tengo respuesta, hermanos. En realidad, Yo ahorita pensé que sería en realidad dice la palabra que Dios es el Dios de los sueños, es quien da los sueños. Podemos ver episodios donde José se vio que él estaba al centro y que sus hermanos, ¿verdad? Haciendo como él era una espiga más alta y sus hermanos se inclinaban, ¿verdad? Y otra donde él era también algo que brillaba más y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban. O sea, al final cuando él está viviendo eso dice, esto yo lo había soñado. O sea, no sé, ¿verdad? No puedo explicarlo. Aquí pues nada más uno tiene que entender que el Señor de antes de la fundación del mundo nos había creado, nos había elegido. Él da los sueños, las interpretaciones de los sueños. De Él es el futuro, dice la palabra de Dios mío es el futuro. Entonces, he aquí por qué confiamos y debemos de confiar en Él plenamente. Si Él me amó desde antes de la fundación del mundo y me escogió para ser su hijo y para ser santo, ¿cómo no creer plena y completamente en Él? Si Él lo sabe todo, si Él lo revela todo, amados. Entonces, cuando la Escritura, hermanos, se refiere a algo que ha sido cierto desde la fundación del mundo, significa que durante toda la historia de la humanidad esto es cierto. Pero cuando la Escritura dice que algo ocurrió antes de la fundación del mundo, el acontecimiento en consideración ocurrió antes que algo fuera creado. Vamos a dar la vuelta. En la eternidad pasada. Aquí lo que acabamos de leer en Efesios 1:4, leemos algo que ocurrió en la eternidad pasada. Cuando digo eternidad pasada, quiere decir antes de la creación, ¿verdad? ¿Sí? No que hay varias eternidades, sino antes de que existiera la creación. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Este pasaje, hermanos, es asombroso con su énfasis. O sea, ¿qué es lo que enfatiza? Que Dios nos eligió antes de que el mundo fuera creado. Nos eligió para ser sus hijos. Eso es maravilloso. En medio y entre tantos millones de billones, de trillones
de seres humanos, el Señor te vio antes de fundar el mundo y te escogió. No porque eres bueno, porque Romanos dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Nunca creas que Dios te escogió porque eres bueno, jamás. Porque Él vino a los malos, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a los enfermos, Él vino a liberar a los endemoniados, Él vino a darles buenas nuevas a los presos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nadie de nosotros hemos sido escogidos por buenos. Es por su simple voluntad y misericordia que Él ha tenido. Ahora, los destellos, hermanos, o sea, no podemos saber todo tal cual ocurrió, pero lo que hemos visto ahorita son chispazos para que entendamos que Dios dice, antes de crearlos ustedes, hubo otra creación. Y antes de esa creación de los ángeles, yo existía, desde siempre y para siempre. Entiéndalo de esa manera. Lo que ocurrió antes de la fundación del mundo, hermanos, debería dar al creyente un gran consuelo. Dios me amó y me eligió antes de fundar el mundo. Tenemos un Salvador que es eterno. Y la gracia de Dios se extendió a nosotros desde la eternidad. Te vuelvo a repetir, no fue en la cruz del Calvario cuando Jesús te salvó, hermanos. El Señor te salvó desde la eternidad. Porque dice que el Cordero había sido crucificado, hermanos. Si Dios ya lo había decidido desde la eternidad, eso iba a suceder. Desde allá estábamos siendo ya salvos. Toma efectividad la salvación cuando en la era y en esta época nosotros decidimos creerle, pero ya nos había salvado Él ¿desde cuándo? Desde antes, desde la eternidad. Él es inmutable, Él no cambia, hermanos. Nada puede frustrar sus planes. Nada puede impedir el plan de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios trazó su plan para amarnos, redimirnos, colmarnos de gracia y hacernos santos. Gálatas 4 y 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, esta frase, tiempo establecido, volvemos a lo mismo, una y otra vez. Todas las cosas Dios las planeó en la eternidad, antes que existiera nada. El Señor crea los dominios celestiales, los tronos, las potestades, los ángeles. Después el Señor crea los cielos y la tierra, crea al hombre y entonces nos da día y noche de 24 horas para que el tiempo en su creación tome forma y todo su plan que Él trazó se lleve a cabo. Y en el tiempo establecido, dice en Gálatas el apóstol Pablo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Cuando se cumplió el tiempo establecido. Vuelvo a repetir, Dios ya lo había planeado desde la eternidad. Creó el tiempo, la creación y todo lo que hay, y le dio rienda a su plan. Y conforme fueron pasando, ¿verdad?, las generaciones, Adán, Set, ¿verdad? Y luego ahí nos vamos, Noé, Enoc, ¿verdad? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y ahí nos vamos, ¿verdad? Judá, el rey David, Salomón, hasta que llega, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. En el tiempo establecido, en el lugar exacto. No es que, ay, pobrecitos, si María y José hubieran llegado un día antes, hubieran encontrado posada, hubieran encontrado un lugar donde María se hubiera podido recostar. No, hermanos, no era así el plan de Dios. El plan de Dios fue perfecto. Dios quería que su hijo naciera en un pesebre. No fue porque se le ponchó la patita al burro de José y pues se tardó José más en llegar y ay, José, pues, hombre, ya le frustraste a Dios su plan porque pues, Dios quería que naciera en un cuarto bonito. No, hermanos, ese fue el plan de Dios trazado desde la eternidad. ¿Sí, hermana? No terminó toda la creación. Remanente.
Dios dejó vivos a todos los animales, una pareja de cada animal. Y dejó vivos, ¿verdad? A varias, que 4 parejas de hombres, de seres humanos. No exterminó toda la humanidad, perdón, toda la creación. Casi exterminó la creación, pero su misericordia, ¿verdad? Y eso también Dios estableció ese tiempo, hermanos. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios nos ha dado oportunidad tras oportunidad. Le dio la oportunidad a Adán perfecto, ¿verdad? Y a Eva, ¡pum!, se equivocan. Ok, con Noé Dios vuelve a dar oportunidad. 120 años predicó Noé: sálvense, suban a la barca, dejen lo que están haciendo, súbanse, sálvense, Dios va a exterminarlos. 120 años estuvo trabajando y predicando, dice que nadie le hizo caso. Subió Noé, los animales que Dios le envió, y volvió a empezar el Señor. Es como en este tiempo, ¿no? Que todo le habla a la gente sobre el evangelio y no quiere creer, es lo mismo. Son tiempos establecidos por Dios. Después del diluvio, hermanos, se vuelve a poblar, ¿verdad?, la tierra. Vuelve otra vez a haber una humanidad multiplicada y se empiezan a establecer los reinos, los persas, los medos, los egipcios, porque luego el Señor utiliza a Egipto. Si tú lees el Éxodo, Dios hizo que Egipto fuera tan poderoso, Dios engrandeció a Egipto tan grande, lo hizo tan fuerte, para que cuando su pueblo saliera de ahí, Dios aplastara a Egipto, diciéndole a la humanidad: aunque ustedes sean el reino más poderoso, para mí son nada. 430 años le dijo el Señor a Abraham, le dijo: 430 años, tus hijos, tu pueblo va a tener que estar esclavo de Egipto y después yo lo voy a liberar. Otra vez, establecido el tiempo, Dios se acordó de su promesa y exactamente cuando Él dijo, fue y lo sacó. Por eso ahora mucha gente dice, no, no hay tiempo de Dios, no hay tiempo. O sea, Dios tiene establecido todo, hermanos, y su plan se va a llevar a cabo como se ha llevado a cabo toda la eternidad. Amén. Bendito sea nuestro eterno Dios, hermanos, por su gran amor. Amén. Entonces, resumiendo, hermanos, estos diferentes pasajes bíblicos que vimos, ¿verdad?, donde nos habla de la creación, cómo los ángeles estaban ahí expectando, cómo desde el principio el verbo estaba con Dios, cómo antes de la fundación del mundo Dios nos escogió, ¿verdad? Viendo estos pasajes y resumiéndolos, podemos entender que el relato de la creación de Génesis no parece ser el principio de todo. Sí, el principio, hermanos, ¿verdad? O sea, sí, el relato del eterno Dios que creó este mundo como todo lo que nos rodea, comprendiendo que antes de la creación del mundo el eterno Dios creó los lugares celestiales, los seres angelicales, las potestades, los tronos, los dominios, cosas las cuales sabemos muy poco, pero que por fe creemos que existen y tienen su función dentro de todos, ¿verdad?, los principios o dentro de todas las creaciones que Dios ha llevado durante la eternidad. Puede ser confuso, hermanos, podemos patinar un poquito, pero en pocas palabras lo que le quiero decir es que la creación de Dios no empezó con el hombre y con la tierra, ¿verdad?, como la conocemos. Empezó mucho antes, pero vamos a ver el relato de Génesis más adelante, ¿verdad?, tal cual. Pero primero hay que poner un precedente de decir y entender que la eternidad vive en Dios, no Dios en la eternidad vive en Dios. O sea, Dios no hay tiempo, no hay años, no hay siglos, no hay horas, no hay segundos. A Él no le afecta eso. Por eso Él puede planear algo con millones y millones de años y exactamente en el segundo y en el momento que quiere que suceda, va a suceder. Y multiplica esto en la vida de millones y millones de personas. A Dios planeó, no lo puse aquí, pero Salmo 116, a ver, no, Salmo 111, rápidamente, aquí creo que lo tengo subrayado, 139, perdón, Salmo 139, verso 16. Me viste antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
Fíjate lo que está diciendo este verso. Salmo 139, 16. Me viste antes de que naciera. ¿Cómo te puede ver Dios antes de nacer si no existías? Y ya lo que Dios planea va a existir. Entonces, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Aquí nos debe dar escalofríos, hermanos. Pero buenos. Como dicen que te tengo envidia de la buena. Nah, la envidia es mala, pero dicen te tengo envidia de la buena. Él sabe todo. Ahí el salmista empieza a decir, antes de que la palabra yo la diga, ya lo sabes. Antes de que mis pensamientos sean concebidos, ya lo sabes. Es por eso que podemos plenamente, hermanos, confiar nuestra vida a Él. En todo aspecto. Sabiendo que nada va a sorprender a Dios. Que Dios ya sabe todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, para mí vivir es Cristo. Y si muero es ganancia, mi hermano Manuel. También hay un relato ahí, güey, tocante en Génesis, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y pues hay confusión mucho ahí. La vamos a Existía una creación preadámica. Sí. Vamos a ver eso, pero digo, como vamos a hacer una serie, eso va más adelante. Pero sí hay muchas dudas y preguntas, pero con la palabra podemos despejar muchas dudas que tenemos. No todas, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que los misterios son de Dios. Los misterios son de Dios. Lo que necesitamos saber para hacer la voluntad de Dios y conocerle, aquí está escrito. ¿Sí? Lo demás le pertenece al Señor. No es necesario. Tal vez, no sé, en la eternidad, cuando estemos con Él, no sé si el Señor va, porque Él no tiene que darnos explicación de nada. No sé si a lo mejor el Señor, ¿verdad?, nos deje ver una película de la creación o de cómo, ¿verdad?, cómo Él hizo todo, pero en realidad lo que nos compete a la salvación, hermanos, a la gracia, a la vida eterna, aquí está escrito. Lo demás tenemos que estudiarlo de una manera seria, una manera en que no nos fascinemos. Usted puede ahorita meterse al YouTube y buscar creación preadámica y te van a salir, hermanos, 1,000,000 de predicaciones. ¿Quién sabe quién son esos predicadores? Porque ni tienen iglesia, no hay nadie que los respalde. Tienen 1,000,000 de seguidores, pero eso no quiere decir que no tienen ministerios establecidos. Yo no confiaría, hermanos. Yo no estoy diciendo que no sean serios, porque explican muy bien y usan muchas cosas, pero también usan muchas cosas que no están en la palabra. Siempre van a usar el famoso libro de Enoch, el evangelio de Enoch, los evangelios de Pedro, y siempre te van a sacar, ¿verdad?, muchas cosas que, bueno, no lo podemos confirmar, pero lo que sí podemos ver en la Escritura claramente es lo que el Espíritu quiere que sepamos y es lo que necesitamos. Amén. Entonces aquí sí, y es lo que acabamos de decir, sí hubo una creación antes de Adán, porque Dios creó a los ángeles antes que Adán. Y si entendemos, y en el principio, ¿verdad?, y vamos a quedarnos hoy con esto porque pues ya son las 8. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos, dando entendimiento que no es uno, dando entendimiento como el apóstol Pablo dio testimonio que él subió al ¿qué? Ok, Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Ok. La palabra universo no cabe aquí, ni infinito. ¿Sí? No se menciona eso en la palabra de Dios.
se menciona la palabra expansión. Entre el cielo y la. ¿Y llamó Dios a la expansión? Cielos. La expansión entre la tierra y el cielo. Aquí el sol, ¿verdad? A esto lo llamó cielos. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver un poco de esto, hermanos. No, quiero nada más poner esto. No lo sé todo. No lo sé todo. No me crea todo. Crea todo lo que está en la palabra, muy claramente. Sí, pero esto nos ayuda a discernir. No me crea a mí todo, ¿verdad? Escudriñe la palabra. Vea y escudriñe los términos en hebreo. Hay muchos libros que podemos usar para poder entender las palabras que son las originales, que nos ayudan a tener una idea mucho más exacta de lo que se está hablando. Sí, hay una Biblia en hebreo y en inglés, ¿no? Sí, hay muchos interlineales se llaman en hebreo, en griego, en español, en inglés. Por eso le digo, o sea, nada más pongamos nuestra idea, ¿verdad?, según la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo, o sea, aquí yo le voy a retar a esto, hermanos. Deje que la Biblia le enseñe tal cual la Biblia dice. Porque ya desde chiquitos ya traemos en nuestra mente lo que ya se nos metió en la iglesia y en la escuela. ¿Sí? Y entonces ya defendemos nuestra verdad. Pero si vamos a empezar otra vez a ver la creación, entonces abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y digámosles: Señor, que tu Espíritu Santo me enseñe tal cual tu palabra dice. Si algo tengo que tirar a la basura, si algo tengo que cimentar otra vez, que sea cimentado. Y si lo que tengo bien en interpretación, Señor, refuérzalo. Amén. Ok, hermanos, nuestro Dios eterno, nuestro Creador, que ha existido desde siempre y que siempre existirá, Señor, te damos gracias porque aunque somos muy necios, somos muy tontos, Señor, somos muy faltos de conocimiento acerca de las cosas espirituales, reconocemos que tú das la sabiduría, que tú das tu espíritu y tu palabra, Señor, para que sean interpretadas de manera correcta, pero se necesita humildad, Señor, y se necesita tener los ojos y el corazón abiertos hacia ti, Señor, no hacia las enseñanzas de los hombres, no hacia las malas enseñanzas, Señor, de predicadores que todavía, Señor, se fascinan con muchas cosas, pero que no ven, Señor, el enfoque que es Cristo. Y ayúdanos, Señor, a que lo que es verdad sea establecido en nuestras vidas con el simple hecho, Señor, de agradarte, no para ser más conocedores o para presumir, Señor, o para andar hablando, Señor, como necios, sino que lo que aprendamos nos dé más certeza, más seguridad, más confianza en ti, bendito Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor, de poder conocerte y habernos elegido antes de la fundación del mundo y estar aquí hoy según tu tiempo establecido, Señor, haciendo esto, queriendo conocerte más por medio de tu palabra. Te bendecimos, Señor Jesucristo, eres nuestro Dios, el único Señor verdadero. Así es que te damos gracias por ser nosotros tus hijos, hacernos tuyos. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos.